Hola chicos. Hola chicos, buenos días. Hola chicos, buen día. Ya están todos, creo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase que involucra lo que es micosis superficiales y ectoparasitosis. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, Sí, doctora. doctora, buenos días. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, este tema es bien importante porque es bien común que muchas veces en todo lo que podemos ver en piel, pensamos que se trata de un hongo. Sin embargo, hay características que ustedes las van a poder identificar y se van a dar cuenta que no todo lo que hay en la piel se debe denominar hongo, ¿no? Las micosis superficiales tienen una distribución mundial, dependen de factores exógenos y endógenos, ¿correcto? Exógenos, por ejemplo, dependiendo de la ocupación que realice el paciente, dependiendo de la actividad o de, digamos, algún deporte que realice, va a hacer que se exponga a un determinado factor un poco más que el resto de las personas y lo va a hacer más proclive a desarrollar una tiña, por ejemplo, ¿no? Pero también depende de factores endógenos. También depende de factores endógenos, como por ejemplo si el paciente tiene alguna condición que lo inmunosuprima, algún tipo de, por ejemplo, desnutrición o tome algún medicamento, ¿no? La suma de ambas cosas va a ser finalmente que el paciente desarrolle una micosis, ¿no? Ahora, también se menciona en cuanto a lo que es el tipo de honguito, se menciona que aquellos que tienen germinación rápida o que tienen enzimas hidrolíticas son los que tienen más capacidad para dañar la piel y generar la presencia del hongo, ¿no? Y también depende de la piel, de cómo esté su estado, si está intacta, si el pH es propicio también para el desarrollo de una tiña, ¿no? Y la presencia de algunos ácidos, por ejemplo, como el ácido undecanoico, se menciona que cuando hay un déficit de este ácido, ya que es fungistático, entonces hay más posibilidades de que el paciente desarrolle una tiña, ¿no? Entonces, cuando hablamos de micosis superficiales, básicamente tenemos que clasificar en dos tipos los agentes involucrados, no dermatofitos y dermatofitos. Los no dermatofitos van a ser aquellos que normalmente están en nuestra piel, colonizando nuestra piel, pero en ciertas condiciones aumentan más de lo usual y ya generan una enfermedad. Tenemos, una de ellas es la malacesia, que es la que va a, finalmente, cuando aumenta mucho, producir la pitiriasis versicolor. Y lo otro es cándida, ¿no? Que cuando aumenta también más de lo usual va a generar candidiasis. Y los dermatofitos, que son los que dan origen a las tiñas, que esto sí no es que lo tengamos en nuestro cuerpo como una flora normal. Estos van a proceder de ya sea la tierra, de animales o de personas en sí y van a producir este desarrollo de una tiña, ¿no?
Entonces, hablando de la pitiriasis versicolor, clínicamente, mejor la clínica la vemos acá en fotos, vamos a ver la presencia de estas máculas y manchas hipopigmentadas que son bien redonditas, como ustedes pueden ver ahí, redonditas, redonditas que tienden a confluir, ¿no? Y miren ustedes acá, manchas hipopigmentadas y máculas hipopigmentadas bien redondas, bien delimitadas y vamos a encontrarlo sobre todo localizado en zonas húmedas, frente, zonas preauriculares, pecho, espalda, ¿no? Entonces, como les decía, es producido por una sobrecolonización de malacesia cuando hay mucha humedad, ¿no? Entonces, el diagnóstico es principalmente clínico. Casi nunca necesito un extendido para poder dar el diagnóstico. Y si el paciente no mejora los factores como la humedad, puede haber recidiva, ¿no? Tener en cuenta que cuando uno le da el tratamiento van a quedar estas manchas hipopigmentadas por un tiempo de unos 2 a 3 meses. Eso no quiere decir que el hongo siga, es lo que el honguito dejó, ¿correcto? Y en el manejo, si es extensas las lesiones, se da fluconazol de 150, 2 pastillas, o sea, 300 miligramos semanal y solamente por 2 semanas. O sea, en total serían 4 pastillas de 150. Aparte, se le dice al paciente que evite la humedad. Y si es pues las lesiones muy localizadas, se dará azoles tópicos en cremas mañana y noche diario por un mes, ¿no? Ahora, otro no de dermatofito es cándida, ¿no? Sabemos que cándida va a estar colonizando normal la zona de pliegues, ¿no? Axilas, ingles, periorificiales. Pero cuando hay mucha humedad, entonces ya sobrecoloniza y genera problemas. Por ejemplo, en pacientes que lavan mucho, que son cocineros, generalmente a veces se tienden a afectar las uñas y las zonas interdigitales. Y otra cosa debemos tener en cuenta, que si tenemos un paciente joven con cándida oral, debemos descartar inmunosupresión, dentro de ellos VIH. Y cuando es una cándida que se nos está siendo difícil tratarlo, entonces tenemos que descartar que haya alguna inmunosupresión. Miren ustedes, acá vemos en la imagen la presencia de una placa eritematosa, pero alrededor de esa placa vamos a ver la presencia de pequeñas papulitas múltiples alrededor. Esas son las llamadas lesiones satélites, ¿no? Y las lesiones satélites tienen que ver mucho con la característica de cándida, de intértrigo candidiásico. O sea, nos va a servir, es una clave diagnóstica, ¿correcto? Se va a desarrollar más en zona de pliegues, en pacientes que están en sobrepeso, que hay mucha humedad, ¿correcto? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Fíjense que no sé cómo borrar esto. No sé. Seleccione ahí, doctora, buenos días, en donde hizo la misma rayita, pero con anticlic para que lo pueda borrar, creo. Ya ahora. Muy bien, gracias. Entonces, la cándida también, miren ustedes, produce el intértero candidiásico, acá en un pacientito que tiene, como ustedes pueden ver en la axila, o acá hay plaquitas blanquecinas fisuradas con zona de maceración interdigital, ¿no? Entonces, acá vemos que en pacientes que se lavan mucho las manos, que se mojan mucho las manos, va a haber la presencia de estas lesiones. Primero es que la cutícula, que es un sellito que permite cerrar la unión entre la uña y la piel, se daña. Y al dañarse, entonces puede ingresar cándida, pueden entrar otros gérmenes y producir una inflamación de todo alrededor de la uña que se llama paroniquia, ¿no? Y a veces esto se infecta de cándida y entonces da una paroniquia candidiásica. ¿Estamos de acuerdo? Acá vemos también la presencia de esta lesión tipo placa en la zona de ingle, ¿no? Y a diferencia de una dermatitis de contacto irritativa en área del pañal, vamos a ver que las lesiones acá van a ser en zonas
convexas, pero el pliegue ustedes pueden ver que está limpio, no está comprometido, ¿no? El tratamiento para cándida va a depender. Si es un intertrigo candidiásico y hay zona de humedad, le dejamos en las soluciones secantes, uso de pasas a base de óxido de zinc y clotrimazol mañana y noche por unos 30 días. Pero si ya hay paroniquia candidiásica, el tratamiento sí tiene que ser con fluconazol semanal, 300 miligramos por un mes y medio. Y si hay alguna zona purulenta, entonces le daremos algún tratamiento antibiótico si hay una sospecha de infección bacteriana. Entonces, hasta ahí hemos hablado de los no dermatofitos. Ahora vamos a hablar ya de los dermatofitos. Estos, según su género, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo Do- claro, doctora. Doctora, una consulta, disculpe. Ya. En el caso de tratamiento para bebés, ¿va a ser menos la dosis? ¿Cuánto sería? En bebé será tópico nada más, con azoles mañana y noche por un mes. Gracias. Muy bien. Entonces los dermatofitos, como les decía, va a depender de dónde se localicen, de dónde vengan, y se van a clasificar, ¿no? Antropofílicos, zoofílicos, geofílicos. Y según el género, vamos a ver acá epidermofitum, tricofitum o microsporum. Acá vemos la clasificación según el lugar de donde provengan. Y bueno, el diagnóstico también acá es clínico, no, casi nunca necesitamos un extendido, salvo que el paciente ya haya estado usando algún tipo de tratamiento y todo ello, bueno, pero en general casi nunca necesitamos pedir un extendido, ¿no? ¿Cómo se ve? Se ve una placa eritematosa de bordes elevados con escamas en la superficie, ¿no? Y es una lesión anular, ¿no? Miren ustedes acá. Por ejemplo, en la cara, estas tiñas faciales, ¿no? Vamos a ver esta plaquita con bordes elevados, eritematosa, algunas zonas del centro con zona de piel normal. Y como que se va extendiendo de forma hacia afuera. Igual acá, ¿no? Ustedes tienen que seguir el borde. Ven una plaquita eritematosa con bordes algo circinados, festoneados en la zona de la cara. La tiña corporis también se va a hacer lo mismo y siempre hay que examinar todo porque acá en esta paciente, miren, si lo hubiéramos mirado con la blusa hasta acá, de repente no hubiéramos visto el borde, pero cuando se saca ahí vemos como el borde se llega hasta acá. Cada vez que hay un borde, que hay una lesión delimitada, entonces debo sospechar de tiña corporis. Acá también otra placa eritematosa. Se dan cuenta que el borde es más activo, más rojito. El centro a veces incluso está como piel normal, ¿no? Diferencial es el eczema anular, que es una plaquita costrosa, muy pruriginosa, que a veces se puede dar en extremidades. Luego tenemos, con quien sí podríamos confundirnos es con el eritema anular centrífugo, porque acá también los bordes son más rojitos y son un poco ondeados, ¿no? Entonces, por ahí sí ameritaría pedir un KOH. Pitiriasis rosada también es una posibilidad, ¿no? Como ustedes ven, acá en la pitiriasis rosada son plaquitas eritematosas con escama, pero se van a localizar en todo el tronco, extremidades superiores, ¿no? Psoriasis también, pero acuérdense que en psoriasis es una placa gruesa, totalmente gruesa en su extensión, que tiene ese color blanco nacarado porque es por la mucha proliferación de queratinocitos. Entonces, por ahí nos diferencia de la tiña. Y en la zona cruris también, ¿no? Ven acá una placa de bordes elevados en la zona inguinal y generalmente cuando el paciente tiene ahí también tiene las uñas, por eso hay que revisar uñas. Diferencial es eritrasma, que es una afectación producida por Corynebacterium minutisum, ¿no? Y se ve con la luz de Gut un color rojo coral, ¿no? Pero también se da en pliegues. Luego tenemos acá el intertrigo candidiásico, pero recuerden que en intertrigo candidiásico tengo que tener las lesiones satélites periféricas. Y una dermatitis de contacto también es posible, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden ver, se afectan sobre todo las zonas convexas, pero los pliegues no se comprometen. El manejo va a depender, ¿no? Puede ser tópico si es muy localizada la plaquita, con azoles mañana y noche por un mes, o también vía oral, en este caso por un tiempo de
aprox un mes. La tiña mano consiste en que el paciente se afecta la mano con honguito por el contacto con los pies con hongos y se le ha denominado así. Es frecuentemente que afecta a Trichofitum rubrum, ¿no? La tiña pedis tiene varias expresiones. Una de ellas es la disidrótica, en la cual vamos a ver estas pequeñas lesiones papulares, vesiculares, en el borde frontal del dedo, ¿no? Y también hace en la zona periférica. Entonces, se ven vesículas pequeñas en el borde y que pican, ¿no? Y si vemos entre los dedos y vemos que las uñas están gruesas, entonces se trata de una tiña disidrótica. En la tiña en mocasín, que como ustedes se dan cuenta, compromete los dos pies, se va hacia el tobillo y las uñas están gruesitas, ¿no? Acá vemos también que hay, por ejemplo, la maceración interdigital, fisuras entre los dedos. Y el manejo, como les decía, va a depender de si son formas agudas, si son formas crónicas. Y en este caso, cuando tienen tiña de la mano, se tienen que asociar tanto para ambas situaciones, ¿no? Las uñas también pueden ser afectadas, ¿no? Recuerden ustedes que, ¿cómo es que se ven las uñas? Puede haber leuconiquia, puede haber engrosamiento de la uña, distrofia. Cuando la uña está afectada más de la mitad, entonces, o el compromiso es proximal, tenemos que darle tratamiento bioral. Y el tratamiento bioral a veces demora hasta 3 meses en algunas ocasiones porque la uña crece lento, crece más o menos 1 a 2 milímetros por mes, ¿no? Y hasta que no crezca una nueva uñita sana totalmente hay que dar tratamiento. Si tengo un paciente que tiene compromiso en uñas, en varias uñas de las manos, tengo que además de darle tratamiento, descartar inmunosupresión, VIH, diabetes, ¿no? Y la tiña capitis. La tiña capitis es un tema importante también porque produce alteración, a veces se menciona cicatrices, ¿no? Si no se tratan precozmente. Es frecuente en niños y existen varias formas clínicas. Miren, estos de acá. Por ejemplo, esa es una forma clínica que hay donde se cae el cabello. Hay una alopecia parcial en parches en el cuero cabelludo. Acá igual, acá otra similar. El patrón pseudo seborreico es cuando nos parece caspa, pero en verdad no lo es. Y sobre todo más se describe en niños, pero también puede verse en adultos. Luego tenemos la tiña inflamatoria o el denominado Cerium de Celso. Es donde el hongo, en este caso, va a dar origen a estas lesiones tumorales, nodulares, exofíticas, de fácil sangrado, ¿no? Y que se va a dar a nivel del cuero cabelludo. A veces da la impresión de que es una infección bacteriana y se les da antibiótico, pero no amerita ni tampoco hospitalizarse. Miren ustedes cuánto mejoró con agriciofulmina 10 miligramos kilo peso día. Acá igual ya podía ir al colegio porque antes no quería ir al colegio, ¿no? Se dan cuenta. Y el manejo siempre en tiña capitis es vía oral, pastillas o jarabes. Jamás es solamente cremas o algo, digamos, champús, ¿no? Tiene que ser vía oral. Entonces, con lo que respecto a tiña, a dermatofitos y no dermatofitos, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? Doctora, sí, había una diapositiva en la que para tratamiento de tiña me acuerdo que mencionaba que el problema era la reinfección. En esos casos que hay una reinfección, ¿se cambia el tratamiento farmacológico, se aumenta la dosis o qué es lo que se hace? Era para tiñas, micosis, tratamiento de tiñas. Ya, en este caso, si hay reinfección, tenemos que evaluar bien los factores que están haciendo que recién infecte, ¿no? Se está volviendo a contagiar, eh, digamos, está presentando algunos factores que condicionen que nuevamente crezca o no está haciendo el tratamiento de forma adecuada, ¿no? Generalmente eso es lo primero que uno evalúa. Tenemos que preguntar bien esa parte. Si aún así no responde, en el caso de las uñas, por ejemplo, tenemos que mandar cultivar, ¿no? Para rotar el antimicótico en este caso, ¿no? ¿Sí está claro con lo que mencioné? Sí, doctora. Entonces primero reevaluamos y después ya serían las opciones de tratamiento en este caso. Correcto. Ujú. Entonces hay que evaluar todo eso. Abigail está levantando la mano. Sí, doctora, había una en la cual mencionaba de que el diagnóstico diferencial también era psoriasis.
Sí, yo quería preguntarle con la psoriasis anular, ¿cómo podríamos diferenciarla? Porque también tenía como que no tanto las placas escamosas blancas, sino más bien similar a eso, ¿no? Que con los bordes bien definidos. Entonces, ¿cómo lo diferenciarían? Lo que pasa es que siempre psoriasis, a pesar de ser anular, va a tener escama, porque la psoriasis es una enfermedad en la cual proliferan los queratinocitos bastante, entonces el estrato córneo es muy grueso y crea una escama blanquecina gruesa. Entonces, de esa manera es que se va a formar las plaquitas de psoriasis y eso nos va a ayudar a diferenciar de una tiña. La tiña tiene unos bordes ondeaditos, festoneados, delgaditos, más activos. En el centro a veces no hay, hay zonas de piel normal, ¿no? Ah, ya, doctora. Gracias. Ujú. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Miren ahí, por ejemplo. Miren cómo es la tiña. La de la izquierda es la tiña, ¿no? Los bordecitos son ondeaditos, son como papulitas que han formado y se han juntado. Hay pústulas, hay zonas del centro que están zonas de piel normal. Pero en cambio, miren la placa de la derecha de psoriasis. Es una placa uniforme, gruesa, eritematosa. En toda su extensión y área es gruesa, ¿no? Y tiene en la superficie esas escamas blancas que forman ese color blanquecino nacarado. Con la dermatoscopia también se puede ver la presencia de vasitos puntiformes múltiples en cada placa, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctora, y con la pustulosa, o sea, la psoriasis pustulosa anular, que también tiene como que pústulas alrededor, ¿cómo la diferencia? ¿O estaría dentro de los diferenciales también? Claro, podría ser diferencial, pero generalmente la psoriasis pustular es más extensa, ¿no? Ah, ya, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es escabiosis, ectoparasitosis. Escabiosis es un tema también súper, súper importante que ustedes lo deben saber, manejar y primero diagnosticar y tratar, ¿no? Porque es bien frecuente y si acá si ustedes no matan el ácaro, el paciente va a seguir con picazón, va a contagiar a todo el mundo y no va a mejorar. El agente involucrado acá es Sarcoptes scabiei varida hominis, que es un ácaro que se alimenta solo de la piel del humano, del estrato córneo. Por eso es que solamente va a afectar al humano. La transmisión más frecuente es directa, de cuerpo a cuerpo, piel a piel, ¿no? O indirecta, a veces se menciona también por fomites, ¿no? El ciclo del ácaro es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan el tratamiento le van a decir al paciente que repita todo el tratamiento a la semana. ¿Y por qué? Porque miren ustedes que un ácaro, cuando es adulto, pone el huevo y el huevo para que llegue nuevamente a ser adulto es un promedio de 7 días. Por eso es que en 7 días se repite nuevamente el tratamiento cuando uno le da tratamiento para acarosis. Acarosis a picazón. Todo paciente que ustedes tengan por picazón, lo primero que tienen que es examinar bien entre los dedos, en las muñecas, en las palmas, en las plantas, axilas, ombligo. Porque lo primero que tienen que convencerse es que no sea acarosis. Porque viene con picazón y de repente ustedes, piensan primero en alergia, en otras cosas, examinan y no cuadra, entonces tienen que pensar en acarosis. Ahora, las lesiones van a ser múltiples de varias formas, generalmente localizadas en tronco, en la zona del tronco, en la zona del ombligo, en la zona digamos, del pliegue inguinal, el escroto en varones están afectados normalmente, ¿no? Y en manos, entre los dedos de las manos, en la muñeca. Y cuando esta carosis le da a un paciente inmunosuprimido, entonces las costras son más gruesas y se llama sarna costrosa. Este paciente viene, por ejemplo, a la consulta, mucho prurito, pero cuando uno lo ve, vemos que las lesiones son múltiples en tronco y espalda, ¿no? Lo cual no va con acarosis. Sin embargo, ¿qué había pasado? El paciente había estado, pues como tenía picazón, había estado tomando corticoides y finalmente le mejoraba un poco, pero volvía y estos corticoides habían producido un acné con una reacción aneiforme por corticoides en pecho y espalda. Pero cuando revisamos las manos, porque el paciente mencionaba que tenía mucha picazón, vemos que hay unas lesiones en la zona de las palmas, en el dorso, entre los dedos. Miren ustedes cómo son papulitas, pero medio alargadas, lineales, como un trayecto.
Y en el genital, siempre que tienen dudas, revisen genitales, escroto, y si ahí hay lesiones papulares, eso es acarosis. ¿Estamos de acuerdo? En lactantes sabemos que comprometen toda su extensión, la cara se respeta, generalmente compromete pliegues, ¿no? Palmas y plantas, como pueden identificar ahí. El dermatoscopio es de mucha ayuda, ¿no? Sobre todo para confirmar el diagnóstico. Tiene incluso una sensibilidad mucho más alta que pedirle un raspado. ¿Qué signo vamos a ver? El signo del ala delta y la estela del jet. El ala delta son los triangulitos negros que ustedes ven y la estela del jet son el trayectito que deja cada triangulito negro, ¿no? Que ustedes pueden identificar ahí. Ese signo es muy característico de acarosis, incluso es más sensible que pedir un raspado. Pedir un raspado no amerita, no necesitan. A veces, miren, hay pacientes o hay colegas que ellos evalúan todo acarosis, les llega el resultado que no es y no le dan tratamiento y el paciente sigue con la molestia. Cuando esa acarosis se da en un inmunosuprimido que no recibe un tratamiento para ello, se forman costras enormes, gruesas, placas, como ustedes pueden ver, fisuradas, y es lo que se denomina la sarna costrosa. Acá en esta paciente, miren, en la parte posterior en la espalda. Y acá también en la zona de la planta del pie en un lactante. Tratamiento del paciente, de toda la familia cercana, porque es bien contagioso, de los fomites, planchar y embolsar la ropa interior de cama y de vestir por 2 días. Y el tratamiento se repetirá a la semana. ¿Qué agentes usamos? Miren, lo que más se suele usar, la permetrina al 5% en crema, porque no irrita mucho. En cambio, el benzoato de bencilo sí irrita y no se recomienda, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, con acarosis, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctora, una pregunta, es que, bueno, no sé si me confundí un poco, pero cuando iba al hospital, me acuerdo que un doctor dijo que se podía ver como un signo clínico que eran las tunelizaciones. No sé si eso era de la escabiosis o de otro agente. Sí, de la escabiosis, lo que pasa es que la escabiosis, como les decía, hace como un trayectito, ¿no? Por eso en el dermatoscopio, la estela del jet, todo lo que deja. Entonces, sí, esa es la tunelización que hace en el estrato córneo, ¿no? Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos? ¿O estamos claros con lo que deben saber y recordar? Doctora, disculpe, ¿cuáles vendrían a ser los diferenciales? Acarosis, toda aquella enfermedad que me dé un prurito intenso. Una dermatitis atópica podría ser. Psoriasis y pica también. En un niñito que está brotado totalmente en un lactante, varicela, pero varicela pica, sí, pero da fiebre, compromiso sistémico, rinorrea, las lesiones son además vesiculares, luego evolucionan a costras, ¿no? Entonces, podrían ser todos esos los diferenciales, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, chicos, si todo está claro, damos por finalizada la clase de hoy. Y en la tarde, en la noche hacemos la práctica, ¿sí? Doctora, una consulta. ¿Se Dime. acuerda que quedamos para el día de hoy realizar los casos clínicos de neoplasias porque el día miércoles usted por la noche no pudo? Ahora también le recordé que me envíe la programación para saber cuándo es tanto nuestro examen teórico como nuestro examen práctico y también qué días vamos a recuperar la clase de acné y rosácea, porque no nos han dicho nada hasta ahorita tampoco el doctor. Ya. Acné rosácea va a ser esta semana probablemente. Ya voy a hablar con el doctor Saavedra, sino que ahorita no me siento muy bien y pero bueno, igual ya tenía que cumplir con la clase. En todo caso, los casos clínicos del miércoles noche lo podemos hacer hoy día en la noche también, como vamos a hacer práctica y ahí desarrollamos también esto. Y lo que es el sílabus, los temas, ese día lo tenía, pero estaba revisando y no estaba ahí. Lo voy a revisar de nuevo y te lo mando en este transcurso del día, ¿sí? Sí,
Hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, doctora? Sí, doctora. Sí. Se corta un Ya. poquito, pues. Ya, entonces, déjeme chequear hoy día el sílabus. Yo lo tenía, pero ese día lo quería compartir y cuando lo revisé no estaba muy bien lo de las fechas. De acá se los envío en el transcurso del día, ¿sí? Y en la noche, a ver, comentamos los casos que estaban pendientes, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Entonces, durante el transcurso del día también me envía los casos que toca de micosis, pues. Ajá, sí, chicos, ¿ya? Gracias. Doctora, bye. Gracias. Que les vaya Gracias, bien. Chao. doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Chao, chicos. Gracias, doctora.